Hola y bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Hola a todos. Nos vamos a sumergir en el mundo de los modelos atómicos. Un tema fascinante. Vamos a centrarnos en los modelos de Thomson, Rutherford y Bohr. Tres grandes figuras que revolucionaron nuestra visión del átomo, ¿verdad? Totalmente. La idea es ir desde lo más básico hasta lo más complejo, como si construyéramos un edificio. Me gusta esa analogía, como si pusiéramos los cimientos primero. Exacto. Empecemos por los cimientos entonces. El modelo de Thomson. También conocido como el modelo del pudín de pasas. Ah, sí. Ese nombre tan peculiar. ¿Puedes recordarnos en qué consistía? Claro, imagínate un pudín de pasas. Delicioso. La masa del pudín sería una especie de pasta con carga positiva Ajá. y las pasas dispersas por toda la masa serían los electrones con su carga negativa. Una imagen muy visual, sí. Pero Thomson propuso este modelo antes de que se descubriera el protón. Cierto, a principios del siglo XX. ¿Cómo crees que influyó eso en su modelo? Bueno, sin el protón, Thomson no podía concebir un núcleo atómico. Claro, como lo entendemos hoy. Su modelo era, por así decirlo, una sopa de carga positiva con electrones flotando en ella. Ya veo. A pesar de sus limitaciones, este modelo servía para explicar algunos fenómenos. Exacto. Por ejemplo, la electrización. Ese fenómeno que todos hemos experimentado alguna vez. Sí. Cuando un globo se pega a tu pelo después de frotarlo. ¿Cómo explicaba eso el modelo de Thomson? Al frotar el globo, algunos electrones de tu pelo saltaban al globo, Ah, entiendo. dándole una carga negativa, mientras que tu pelo, al perder electrones, quedaba con carga positiva. Era como si las pasas del pudín se hubieran redistribuido. Interesante. Pero como todo en ciencia, los modelos evolucionan. ¿Qué pasó después del modelo de Thomson? Bueno, poco después llegó Ernest Rutherford, Otro gran nombre de la física. y con su famoso experimento de la lámina de oro revolucionó nuestra comprensión del átomo. He oído hablar de ese experimento, pero no lo recuerdo muy bien. ¿Puedes refrescarnos la memoria? Claro. Rutherford bombardeó una lámina de oro muy fina con partículas alfa. Partículas con carga positiva, ¿no? Exacto. Lo que observó fue sorprendente. La mayoría de las partículas alfa atravesaban la lámina sin desviarse. Como si nada. Pero unas pocas se desviaban e incluso rebotaban. ¡Wow! Debieron encontrarse con algo muy sólido en su camino. Esa fue la conclusión de Rutherford. El átomo no era una sopa uniforme, Como proponía Thomson. sino que tenía un núcleo central muy pequeño y denso donde se concentraba toda la carga positiva. Y el resto del átomo. Espacio vacío donde se movían los electrones. Es como si el átomo fuera un estadio de fútbol enorme y el núcleo una canica en el centro del campo. Una buena analogía para entender la escala. El modelo de Rutherford fue un cambio radical. Introdujo el concepto de núcleo atómico. Que es la base de nuestra comprensión actual. Exactamente. Un solo experimento cambió nuestra visión del mundo. Pero el modelo de Rutherford también planteó nuevas preguntas, ¿no? Claro, como todo buen avance científico. Si el átomo es principalmente espacio vacío, ¿por qué no colapsa? ¿Y por qué los electrones no se precipitan hacia el núcleo? Esas son preguntas clave. Y para intentar responderlas, entra en escena Niels Bohr, A principios del siglo XX. con su modelo atómico que perfeccionaba el de Rutherford, El modelo de Bohr, también conocido como el modelo planetario. que intentaba explicar la estabilidad del átomo. ¿Verdad? Sí. Bohr propuso que los electrones giraban alrededor del núcleo, Ajá. en órbitas circulares específicas a las que llamó niveles de energía. ¿Y qué tienen de especial estos niveles de energía? Pues que los electrones no pueden estar en cualquier lugar entre estos niveles, Ah, solo en las órbitas permitidas. Es como si tuviéramos una escalera. entiendo. Puedes estar en un escalón o en otro, pero no en el espacio entre ellos. Interesante. Entonces, los electrones están confinados a estas órbitas. Exactamente. Y para subir o bajar de un nivel a otro, necesitan absorber o emitir energía. Como si para subir un escalón tuviéramos que hacer un esfuerzo. Exacto. Eso explica por qué algunos elementos emiten luz de colores específicos cuando se calientan. Sí. Al calentar un elemento, los electrones absorben energía y saltan a niveles de energía más altos. Luego, al volver a su nivel original, emiten esa energía en forma de luz. Y el color de la luz depende de la cantidad de energía emitida. Es increíble. Algo tan simple como calentar un elemento puede revelar la estructura interna del átomo. El modelo de Bohr fue un gran avance, pero, como todo en ciencia, tenía sus limitaciones, ¿no? Así es, el modelo de Bohr era un paso importante, pero no la respuesta definitiva. Hablaremos de esas limitaciones en la próxima parte de nuestra inmersión. Y de los modelos que vinieron después. Estupendo. Ya estoy deseando seguir explorando este apasionante mundo. Hay mucho más por descubrir. Decíamos que el modelo de Bohr, aunque fue un gran avance para su época, no era perfecto.
Había algunos fenómenos que no podía explicar del todo bien. Sí, dijiste que hablaríamos de las limitaciones del modelo de Bohr. ¿Cuáles eran esas limitaciones? ¿Qué faltaba en ese modelo planetario del átomo? Bueno, para átomos simples como el hidrógeno funcionaba bien, pero con átomos más complejos, con muchos electrones, ya tenía dificultades. Ajá, entiendo. Y otra cosa, no podía explicar satisfactoriamente por qué los electrones se mantenían en órbitas estables sin perder energía. Claro, sin acabar cayendo en el núcleo. Exacto. Era como si la física clásica que usaba Bohr para describir los electrones no encajara del todo con la realidad del átomo. Como intentar meter una pieza cuadrada en un agujero redondo. ¿Y qué camino tomó la ciencia para superar esas limitaciones? ¿Cómo se llegó a un modelo más preciso del átomo? Pues la respuesta a esas preguntas nos lleva a uno de los mayores cambios en la historia de la ciencia, Así, el desarrollo de la mecánica cuántica. suena interesante. A principios del siglo XX, varios físicos como Max Planck, Albert Einstein y otros empezaron a desarrollar una nueva física. Ajá. Una física que describía el mundo de lo muy pequeño, de los átomos y las partículas subatómicas. Esta nueva física rompía con muchas de las ideas de la física clásica Entiendo, un cambio de paradigma. y nos llevaba a un territorio donde las leyes de Newton ya no se aplicaban del todo. Fascinante. ¿Y cómo se aplica esta nueva física, esta mecánica cuántica, al modelo del átomo? ¿Cómo cambió nuestra visión de la estructura atómica? Pues con la mecánica cuántica, la imagen del átomo cambia radicalmente. Ya no hablamos de electrones girando en órbitas definidas como planetas alrededor del Sol. Ajá. En cambio, introducimos el concepto de orbitales atómicos. Orbitales, ¿eh? Suena intrigante. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? ¿Qué diferencia hay entre una órbita y un orbital? Claro. Imagina que la órbita es como un camino bien definido por donde se mueve un objeto. En el modelo de Bohr, los electrones seguían órbitas circulares alrededor del núcleo. Sí. Pero con la mecánica cuántica, el concepto de órbita se vuelve borroso. Un orbital, en cambio, es una región del espacio alrededor del núcleo donde es más probable encontrar al electrón. O sea que ya no hablamos de una trayectoria precisa, sino de una zona donde es más probable que esté el electrón. Es como si en lugar de decir que un amigo está corriendo en una pista circular, dijéramos que es más probable encontrarlo en el gimnasio. Exactamente. Es una forma de pensar más probabilística. En el mundo cuántico no podemos determinar con total precisión la posición y la velocidad de un electrón al mismo tiempo. Ya. En cambio, hablamos de probabilidades, de regiones del espacio donde es más probable encontrar al electrón. Y esas regiones del espacio son los orbitales atómicos. Es un cambio de perspectiva bastante radical, ¿no? Ya. Pasar de trayectorias definidas a zonas de probabilidad. ¿Y qué pasa con los niveles de energía de Bohr? ¿Siguen siendo válidos en este nuevo modelo cuántico? Sí, los niveles de energía se mantienen, pero se vuelven más complejos. En el modelo cuántico, cada nivel de energía principal se divide en subniveles, y cada subnivel tiene uno o más orbitales con formas y orientaciones diferentes. Es como si cada nivel de energía fuera un edificio con varias plantas, y cada planta tuviera diferentes apartamentos, que serían los orbitales. Una analogía muy visual. Entonces, la distribución de los electrones en un átomo es mucho más compleja de lo que imaginábamos con el modelo de Bohr. Sin duda. El modelo cuántico nos ofrece una imagen más completa y precisa de la estructura del átomo, aunque también es más abstracta y difícil de visualizar. Claro. Pero a pesar de su complejidad, este modelo ha sido fundamental para comprender muchas propiedades de la materia, Ajá. como la forma en que los átomos se unen para formar moléculas, las reacciones químicas y mucho más. Es impresionante cómo esta nueva física, la mecánica cuántica, revolucionó nuestra comprensión del átomo y abrió un nuevo campo de estudio. Totalmente. ¿Y cómo se llegó a formular este modelo cuántico del átomo? ¿Quiénes fueron los protagonistas de esta revolución científica? Pues la historia del modelo cuántico del átomo es fascinante Seguro. y está llena de personajes increíbles que contribuyeron con ideas revolucionarias. Ya veo. Podemos explorar algunos de esos personajes y sus descubrimientos en la próxima parte de nuestra inversión. Estupendo. Tengo muchas ganas de seguir aprendiendo sobre este apasionante viaje al interior del átomo. Te aseguro que no te decepcionará. Hay mucho más por descubrir. Retomamos nuestra inmersión en los modelos atómicos. Habéis mencionado que el modelo cuántico del átomo tiene una historia fascinante llena de personajes que aportaron ideas revolucionarias. Podríamos hablar de algunos de ellos. Por supuesto, como cualquier gran cambio en la ciencia, el modelo cuántico no surgió de la nada, fue el resultado de muchos años de investigación y del trabajo de muchos científicos brillantes. Uno de los pioneros fue Max Planck a principios del siglo XX. He oído hablar de Planck. ¿No es el que propuso la idea de que la energía no se emite de forma continua, sino en pequeños paquetes? Exacto. Planck postuló que la energía se emite y se absorbe en cantidades discretas a las que llamó cuantos. Es como si la energía no fluyera como un río, sino que estuviera compuesta de pequeñas gotas indivisibles.
Esta idea, que en su momento fue revolucionaria, sentó las bases para toda la mecánica cuántica. Es increíble cómo una idea tan abstracta puede cambiar nuestra comprensión del mundo. ¿Y qué otros personajes fueron clave en el desarrollo del modelo cuántico? Otro gigante de la física fue Albert Einstein. Unos años después de Frank Einstein utilizó la idea de los cuantos para explicar el efecto fotoeléctrico, un fenómeno en el que la luz, al incidir sobre ciertos materiales, provoca la emisión de electrones. El efecto fotoeléctrico. Recuerdo haberlo estudiado en el instituto. No era algo relacionado con que la luz, además de comportarse como una onda, también podía actuar como una partícula. Sí, esa es la clave. Einstein propuso que la luz, que tradicionalmente se había considerado una onda, también podía comportarse como si estuviera compuesta de partículas, a las que llamó fotones. Cada fotón transporta una cantidad específica de energía, un cuanto de luz. Este descubrimiento fue crucial para entender la naturaleza dual de la luz y sentó las bases para el desarrollo de la mecánica cuántica. Es fascinante cómo estas ideas, que al principio podían parecer abstractas y difíciles de comprender, fueron encajando poco a poco para construir una nueva imagen del átomo. ¿Y quién fue el que finalmente unió todas estas piezas para formular el modelo cuántico del átomo tal como lo conocemos hoy? El físico austriaco Erwin Schrödinger, en la década de 1920, desarrolló una ecuación matemática que describe el comportamiento de los electrones en el átomo. Esta ecuación, conocida como la ecuación de Schrödinger, es la base del modelo cuántico del átomo. La ecuación de Schrödinger suena muy complicado. ¿Podría explicarnos en términos sencillos qué nos dice esta ecuación? Claro. La ecuación de Schrödinger nos permite calcular la probabilidad de encontrar un electrón en una determinada región del espacio alrededor del núcleo. No nos dice exactamente dónde está el electrón en cada momento, porque eso es imposible de saber con certeza en el mundo cuántico. Lo que nos da es un mapa de probabilidades, una especie de mapa de calor que nos muestra las zonas donde es más probable encontrar al electrón. Entiendo. Es como si en lugar de tener una foto fija del electrón en una órbita tuviéramos una imagen borrosa que nos muestra las zonas donde es más probable que esté. Exactamente. Y esas zonas borrosas, esas regiones de probabilidad, son los orbitales atómicos que mencionábamos antes. La ecuación de Schrödinger nos permite calcular la forma y la energía de estos orbitales, y eso nos da una imagen mucho más completa y precisa del átomo que los modelos anteriores. Es increíble cómo la física, a través de ecuaciones matemáticas, puede describir un mundo tan pequeño e invisible como el del átomo. Y lo más importante es que el modelo cuántico del átomo, basado en la ecuación de Schrödinger, no es solo una teoría abstracta. Ha sido fundamental para comprender una gran cantidad de fenómenos físicos y químicos, desde el comportamiento de los átomos y las moléculas, hasta el funcionamiento de los láseres, los transistores y muchas otras tecnologías que utilizamos en nuestra vida diaria. Es un ejemplo maravilloso de cómo la ciencia básica, la búsqueda del conocimiento por el conocimiento mismo, puede tener un impacto enorme en nuestra vida cotidiana. Hemos recorrido un largo camino desde el modelo del pudín de pasas hasta el complejo mundo de la mecánica cuántica. Ha sido un viaje fascinante a través de la historia de la ciencia. Hemos visto cómo los modelos atómicos han ido evolucionando, construyendo sobre las ideas de los que nos precedieron para llegar a una comprensión cada vez más precisa de la estructura de la materia. Y lo más importante, este viaje nos recuerda que la ciencia es un proceso continuo de descubrimiento y de refinamiento. Siempre hay más por aprender. Siempre hay nuevas preguntas que responder. Exacto. Y cada nuevo descubrimiento, cada nueva respuesta nos abre las puertas a un universo más amplio y complejo, lleno de maravillas por explorar. Me quedo con esa idea. El átomo, esa unidad básica de la materia, es en sí mismo un universo lleno de misterio y de belleza. Y gracias a la ciencia, podemos asomarnos a ese universo y maravillarnos con su complejidad. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de los modelos atómicos tanto como nosotros. Ha sido un placer compartir este viaje con vosotros. Y recordad, la próxima vez que miréis un objeto, cualquier objeto, pensad en el increíble mundo cuántico que se esconde en su interior. Hasta la próxima.